Hello and welcome to Telesur. I'm Carla Gonzalez and this is Interviews from Quito, the program where we explore the biggest challenges ahead in the country and in the region. In today's program, we continue analyzing the violence along Ecuador's border with Colombia. An armed group has claimed responsibility for the latest kidnapping, just after they announced the death of a group of journalists they kidnapped early in this area. The strategy chosen by the government of Ecuador seems to be a show of force, sending more troops to the border and announcing deadlines for the armed group to turn themselves in. For a country that has enjoyed relative peace throughout the armed conflict in Colombia, is this the right way to fight the violence? To see some other angles on this issue, we have Adrián Bonilla, research professor at the Latin American Faculty of Social Sciences in Quito. But first, let's have a look at this video. The National Assembly approved the creation of an occasional commission to discuss the situation on the border. It will be made up of 19 lawmakers who will have 19 days to reform laws that concern the border areas. The creation of a special commission in charge of the border security controlled by the National Assembly. The borderline with Colombia needs permanent patrolling and protection. Politicians are supporting the ruling, but also highlight that the government hasn't provided much information and that actions to address the current situation are necessary. There are things that need to be clarified, like where are the bodies of the kidnapped journalists? We deserve to know the truth. We don't know anything about the couple which was presumably kidnapped. We don't know what the next steps are that the government will take in order to save them. Meanwhile, the families of the 3 journalists who were kidnapped and murdered at the northern border with Colombia have traveled to the United States to meet with international organizations. We need a special disciplinary commission to verify all the proceedings and measures taken by the government in this shameful situation. And we need international assistance along with the governments of Ecuador and Colombia. For Ecuadorians, this situation is so new. They are demanding answers about the bodies of the 3 journalists and another couple of people who were recently kidnapped at the border. Thank you for being with us, Adrián. So let's start with the latest. Ecuador has announced that it will no longer be a guarantor in the peace talks with the ELN. How is this connected to everything that has happened in the border between Ecuador and Colombia, or the violence that's going on over there? Bueno, lo que nosotros tenemos es un fenómeno de carácter transnacional que explica la decisión del gobierno ecuatoriano. Se trata de un fenómeno de economía ilegal de nivel global, en donde, por ejemplo, las sociedades centroamericanas, México, Brasil, Colombia, Venezuela, Perú, entre otras, están afectadas por graves problemas de violencia relacionadas o con el tráfico o con la producción, refinación de psicotrópicos ilegales. Esto altera las agendas de todos los países. Y en el caso ecuatoriano particularmente, lo que tuvimos fue varios episodios de violencia inéditos en la historia ecuatoriana que son el contexto de la decisión gubernamental. Se trata de que el ELN, por ejemplo, opera en la frontera ecuatoriana, de que el Ecuador se siente vulnerable y de que el Ecuador ha construido la idea de que no existen las condiciones necesarias para brindar garantías de seguridad al conjunto del proceso, sumado al hecho de que el proceso de conversaciones entre el gobierno colombiano y el ELN tenía sedes itinerantes. So this whole process that has gone on, the violence in the border, the kidnapping of the journalist, the 2 more people that have been recently kidnapped and they're still kidnapped, how has Ecuador been involved in this? We were supposed to be living an apparent peace before this. Lo que nosotros tenemos es tanto en el departamento de Nariño, cuando en el departamento del Putumayo, que son fronterizos entre Colombia y Ecuador, grandes extensiones de cultivos ilegales. Se calcula que desde el año 2014 hasta el 2018 los cultivos en estos 2 departamentos han aumentado casi en un 57%.
Hay aproximadamente 26.000 hectáreas de cultivos ilegales en Nariño, en el Pacífico colombiano, y hay 22.000 aparentemente en el Putumayo, en el suroriente colombiano, en departamentos que limitan con el Ecuador. Lo que tenemos son problemas de corredores, de flujo de narcóticos, de trata de personas, pero también dinámicas de auspicio a actividades ilegales como minería, como tala de árboles, como una serie de hechos, ¿no?, que se relacionan con economías de la ilegalidad, que se explican además en contextos de gran pobreza, tanto en Colombia como en el Ecuador. Las fronteras no solamente que dividen construcciones ficticias, que son los estados en términos físicos, sino que son en realidad bisagras que también unen sociedades. Y si tenemos dinámicas de carácter ilegal, es inevitable que éstas repercutan en el otro lado de la frontera. So drug trade is not new in this area. What has changed? What has triggered this wave of violence? La ausencia de una vocación política de las organizaciones armadas. Al firmarse la paz con las FARC, por ejemplo, al desmovilizarse los paramilitares, tuvimos muchas organizaciones armadas que estaban vinculadas a los negocios de la economía ilegal, que no tienen orientación política. Lo que particularmente ha ocurrido en las últimas semanas en el caso ecuatoriano es una serie de acciones puramente militares, en donde no importa lo que piense la sociedad, lo que importa es la funcionalidad, en este caso, para mantener el control del espacio o de las rutas. Entonces, ante la ausencia de institucionalidad estatal y ante la disolución del tejido social en sociedades muy pobres atravesadas por este tipo de economías, lo que tenemos hasta que el Estado reconstruya la sociedad y sus propias instituciones son fenómenos en donde impera la ley del más cruel, del más fuerte, del más armado. So how is Ecuador now in drug routes, in world trade? How does it affect what's going on right now? El Ecuador no es un país productor, nunca lo ha sido. Los últimos cultivos relevantes se extirparon en el año de 1984, pero es un país que cumple una función como estación de tránsito. Hay rutas importantes. En el año 2016 se capturaron 60 toneladas métricas de cocaína, por ejemplo, en el Ecuador. Eso quiere decir que aproximadamente un 80% más de tráfico se dio en el Ecuador de esa cantidad, porque se calcula como un 10 o 20% aquello que se captura respecto del volumen, y esto ha significado el involucramiento del país en términos de redes sociales que de una u otra manera están vinculadas a este negocio. Las sociedades de tránsito no son sociedades libres de violencia. Este es el caso de Centroamérica, de Venezuela, de México, ¿no? Las sociedades de tránsito pueden ser muy violentas porque hay una cadena de agregación de valor en cada paso del negocio ilegal. So what should be the strategy for this? We have already the problem. We're seeing this rise of violence and the drug trade happening in Ecuador and in the border with Colombia. What should be the strategy? You are seeing different ways to handle it, and a lot of discussion has been going on in Ecuador on how we should tackle this problem. Creo que hay por lo menos 3 niveles en donde se debe operar estratégicamente. Primero, uno de carácter global. Se trata de un problema mundial. Y ahí el problema está dado por la ilegalidad de la actividad, particularmente la del circuito de producción de drogas ilegales. Si nosotros tuviésemos en todas las sociedades, tanto las consumidoras cuanto las productoras o las de tránsito, una cultura de salud pública que reemplace a la de seguridad, probablemente la violencia sería mucho menor y el consumo se trataría mejor también. Hay un tema que tiene que ver con las capacidades de los estados. En el caso colombiano tenemos una república que tiene 1.100.000 kilómetros cuadrados con graves problemas de violencia armada, tanto política cuanto vinculada a los negocios ilegales,
en la frontera noroccidental, en la extensa frontera con Venezuela, en la extensísima frontera con Brasil y con Perú, que son selváticas y que tienen muy poca población, y en las fronteras con Ecuador, más todo lo que tiene que ver con el eje cafetero. Entonces el Estado colombiano no tiene la capacidad de controlar el conjunto de su espacio nacional, y en el caso ecuatoriano, 600 kilómetros de agreste frontera con Colombia tampoco es tan posible, ¿no? Si nosotros miramos, por ejemplo, que el país que tiene el ejército más numeroso, más bien dicho, más armado del mundo, ¿sí?, y más tecnológicamente dotado, los Estados Unidos, no puede controlar su frontera con México, es bastante posible que podamos imaginar que estados como Ecuador y Colombia tampoco puedan controlarlas. Entonces, se requiere, por supuesto, tener mayor presencia del Estado en la frontera, pero sobre todo construir más sociedad, más tejido social, con políticas públicas, pero también con actividades de la sociedad en salud, en vivienda, en educación, de tal manera que el negocio de la ilegalidad no sea posible, porque el negocio de la ilegalidad en estas provincias, en estas zonas, sobre todo existe porque hay mucha pobreza. So how are the changes in the political situation in Ecuador affecting the situation? Lo que yo creo es que en una sociedad como el Ecuador, que ha vivido constantemente, no solamente en los últimos 10 años, sino toda la vida, en una retórica muy intensa respecto de la política, era inevitable que los incidentes que se produjeron en términos de seguridad tengan algún tipo de repercusión política. Entonces, hay voces que me parece a mí que son injustas, que le echan la culpa al presente gobierno o que le echan la culpa al gobierno que le precedió. Es un tema mucho más profundo, mucho más complejo, que no tiene que ver exactamente con la voluntad política de los gobernantes. No es algo que dependa de una persona o de una política pública en particular. Es una cosa tremendamente compleja. Pero en el caso ecuatoriano, sí, el hecho de la inseguridad ha sido usado para hacer proselitismo a favor o en contra de algún personaje político o del gobierno actual. And without a doubt, this will also affect the election in Colombia. We are just a couple of days away, a couple of weeks away from being presidential elections over there. We see people like Álvaro Uribe being in favor of Ecuador not hosting the peace talks, and we also see candidates like Gustavo Petro on the left that say that the peace talks should continue. How would this affect both sides? Bueno, afecta en el sentido de que produce más elementos para hacer propaganda, para hacer proselitismo. Pero si nosotros miramos las encuestas colombianas de las últimas semanas, encontramos una tendencia al crecimiento muy fuerte del candidato de la izquierda o del centro hacia la izquierda, Petro, y una tendencia mucho menor de crecimiento del candidato de la derecha. Entonces, aparentemente estos incidentes no han afectado tanto el escenario político colombiano, lo que no quiere decir que no sean usados para hacer propaganda. And some voices suggest that the violence has been manipulated by some people in Colombia. Do you believe this is true? Siempre hay teorías de la conspiración, pero las conspiraciones y las teorías que dan cuenta de ella son fenómenos que se producen como consecuencia de un escenario que es mayor, que es más complejo. Las conspiraciones son básicamente episodios. Pero lo que nosotros tenemos es un fenómeno de carácter global, un fenómeno de ausencia de recursos por parte de los estados, y tenemos una serie de actividades de carácter diverso, ilegal, que se producen en las fronteras, que pueden explicar más bien las conspiraciones. Las conspiraciones no explican nada, las conspiraciones son explicadas por otros fenómenos. So we've also heard a lot of rumors and talks on what really happened with those people that were kidnapped at the border. Some people are saying maybe there were some sides that had some fault in some of the things that happened around it. There's a lot of talks, and we can't just put it out there and not be responsible with that information. But how do you believe this is playing out in the Ecuadorian society? Yo creo que es mejor concentrarse en saber por qué estas atrocidades pueden ser posibles, porque la crueldad y la ausencia de valores vinculados a los derechos humanos informan actividades de carácter político o delincuencial. Y esto, en el caso de los asesinatos y de la facción
disidente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, lo que evidencian es que hay ausencia de política, que no hay un mando político, que no hay una visión estratégica y que solamente queda como prioridad el uso de la fuerza y de la acción militar, en este caso en guerra asimétrica, para hacer prevalecer intereses. A la larga, ¿sí?, para los delincuentes el escenario que construyeron es mucho más costoso porque supone atención de los dos estados y de una manera un control del espacio que antes de los crímenes no existía. But how was it handled in Ecuador? We spent weeks not knowing what happened to the people that were kidnapped. We didn't know how the negotiations were. Of course, we don't have much strategy on how to deal with this. We haven't had that in a couple of years here. Bueno, es un país en donde el Estado no tiene una experiencia extraordinariamente desarrollada en el manejo de estas situaciones porque han sido situaciones inéditas. Esto explica varias de las posiciones y de las actitudes, pero tenemos también frente a esto, y es inevitable, un uso deliberado político crítico por parte de la oposición de derecha, por parte de la oposición de izquierda al gobierno ecuatoriano, que es inevitable. ¿Sí? El gobierno ecuatoriano pudo haberlo trabajado mejor, pudo haberlo procesado de distinta manera, pero el hecho sucedió. El hecho es inédito y lo que nosotros tenemos que visualizar es que probablemente se trate no de un hecho aislado, sino de un fenómeno que el Ecuador tiene que neutralizar con un sentido de mediano y de largo plazo. So President Lenín Moreno said that he gave the kidnappers some days, a deadline, to surrender themselves or he would go in and attack. He's been very brave to say that he would go and attack and take the armed forces to the border. Is this him being too violent about it? Is this a strategy that we should follow? No, lo que tenemos es una reacción frente a lo que ha ocurrido, el crimen, las actividades, los atentados, la muerte en una emboscada de 4 soldados, el asesinato de 3 periodistas, el secuestro de 2 ciudadanos humildes, una serie de actividades de sabotaje que fueron neutralizadas. Entonces, es una retórica de confrontación que es, creo yo, el resultado de una confrontación real, material, que existe en el territorio. Then what should be the strategy right now? Creo que son varios niveles, ¿no? Una de largo plazo que supone la reconstrucción del tejido social, que supone políticas públicas de inversión en las provincias vulnerables, y una de corto plazo que tiene que estar centrada básicamente en la protección de las personas y del territorio. Los instrumentos militares y policiales exclusivamente no son absolutos y no son por sí mismos totalmente eficientes. Esta es solamente una dimensión que es la dimensión de la urgencia. La otra es la realmente importante, la inversión social y la capacidad que la sociedad ecuatoriana y su Estado tienen de reconstruir las relaciones de las personas, de confianza entre ellas, de confianza en las instituciones, tejido social. Yes, but that long-term solution is going to take a while. What do we do right now in the next couple of weeks? What happens if there's another kidnapping in the area? En estos momentos es inevitable que las instituciones de seguridad del Estado intenten controlar el territorio, intenten golpear los flujos y las vías de circulación de las mercancías ilegales, porque esto es lo que está produciendo es la economía ilegal lo que está produciendo, lo que está detrás, si queremos hablar de conspiraciones, de todos los eventos violentos que han sucedido. So how far would a cooperation with Colombia come along? Because we know that they have experience with dealing with internal conflicts and armed groups. How would that help us in a way? Bueno, el gobierno ecuatoriano ha tenido relaciones de cooperación con Colombia en los últimos años. No son recientes, son relaciones de intercambio de información, son relaciones eventualmente de capacitación mutua. Esto ocurrió en el gobierno que precedió al del presidente Moreno y ahora también. Lo que existe en el Ecuador es la percepción de que no hay un compromiso lo suficientemente intenso de Colombia para controlar sus fronteras con el Ecuador. Después de que se dejó de erradicar cultivos aspersando glifosato, este
pesticida químico, la erradicación manual se interrumpió. Hubo campañas de erradicación manual, pero al no haber una violencia explícita en la frontera que involucre al territorio ecuatoriano, efectivamente la tensión que se puso en los años 2010, 2011, 2012 desde el Estado colombiano a su frontera disminuyó hasta lo que tenemos en estos momentos, que es un nivel muy bajo de presencia que se está volviendo a reforzar como consecuencia de estos incidentes. So it's not a secret that Colombia has had support from the U.S. Army to combat drug trafficking in their territory. Would that mean that Ecuador would also have their support? A ver, se trata de un fenómeno transnacional que no puede neutralizarse sin cooperación internacional. ¿Cuáles son los límites de esa cooperación desde la perspectiva ecuatoriana? La posibilidad de presencia de tropas extranjeras en su territorio o de bases militares, ¿sí? Intercambio de información, lógicas de capacitación, este tipo de cosas han sido usuales, lo fueron en el pasado, lo siguen siendo y a lo mejor van a ser más intensas ahora. Cooperación que existe entre el Estado ecuatoriano y Colombia y Perú y Brasil y en fin, todos los países que de una u otra manera están atravesados por los mismos síntomas. So that means that there will not be a return to a U.S. base, for example, in Manta. Creo que esto es algo absolutamente descartado, lo ha dicho varias veces el actual gobierno ecuatoriano, pero no solamente esto, sino que está prohibido constitucionalmente. La base ecuatoriana militar en Manta terminó su periodo, se respetó la base durante el gobierno del presidente Correa hasta que terminó el periodo y no se renovó el tratado, ni porque los Estados Unidos lo pidieron, ni porque el Ecuador lo haya previsto jamás. But what has been going on are these joint military exercises, for example, in the border with Colombia, with Peru, also in Brazil. Do you think Ecuador will go into these military exercises with the U.S.? Yo no encuentro todavía ningún tipo de planes en esta dirección, ¿sí? No ha habido un anuncio del gobierno ecuatoriano de maniobras militares conjuntas con los Estados Unidos. Hay las maniobras UNITAS que se han producido constantemente en el Pacífico, que vienen casi desde finales de la Segunda Guerra Mundial. Se dejó de participar en ellas, pero son maniobras de carácter convencional, que en el caso ecuatoriano no son en lo absoluto necesarias para dar cuenta de sus requerimientos de seguridad contemporáneos. So if this violent episodes, this wave of violence continues in Ecuador, which is what we believe is going to happen, seeing that there was a kidnapping and there was another one after the other, what do you think Ecuadorians should know about this process, this violence happening in the border, and authorities, what they should know and how they should act in the future? Bueno, las autoridades deben conocer que se trata de un fenómeno global, que se trata de un fenómeno relacionado con economías ilegales de carácter transnacional y que tomando en cuenta estos fenómenos es necesario tener control del espacio. Normalmente las guerras que se producen como consecuencia, o las batallas que se producen como consecuencia de esto son batallas que se producen por el control del espacio, en el caso de los cultivos, o por el control de las rutas de flujo de mercancías ilegales o de trata de personas. Entonces es indispensable que las autoridades ecuatorianas hagan todos los esfuerzos posibles por controlar su espacio nacional, pero aún más importante que eso es prioritario que las autoridades ecuatorianas hagan todos los esfuerzos por proteger su población. So are these acts not only staying in the border, are they coming into the bigger cities? We've seen threats of bombs in Quito, specifically in the capital. Is that something we should be aware of? Is it real? Is it just a threat? Creo que sería ingenuo pensar que este fenómeno está localizado exclusivamente en la frontera entre los dos países. Es un fenómeno que no puede funcionar si es que no tiene redes que se tejen en el conjunto de los espacios. De hecho, el aeropuerto de Guayaquil, el aeropuerto de Quito han sido puertos de salida de mercancías ilegales que se han detectado constantemente. Las playas ecuatorianas y sus pescadores que viven en pobreza han sido asediados por este fenómeno y en lanchas rápidas movilizan, por ejemplo, cocaína hacia Centroamérica. Tenemos un problema que obviamente expresa su violencia en la frontera,
porque en el lado colombiano están los cultivos, pero que obviamente da cuenta de una red que va mucho más allá del límite entre Ecuador y Colombia. And there's also the matter about fake news, about people talking about what really happened in the border, what's happening right now. How do we combat this? Bueno, ciertamente desde mi perspectiva personal, no mediante la censura, sino mediante la transparencia, ¿sí? Mediante la provisión de información verificada de carácter oficial confiable. ¿Sí? Pero fake news vamos a tener, es parte de la forma contemporánea de comunicación y de construcción de la política y del proselitismo, pero digamos, si es que el Estado quiere combatir esto, de lo que se trata es de cómo produce mejor información y más confiable que la de las personas que están originando datos falsos. Thank you very much, Adrián, for your time. So we've been talking to Adrián Bonilla, the research professor at the Latin American Faculty of Social Science, about the rising violence on the border between Ecuador and Colombia, and what the strategies could be to ensure the area is war-free zone. This is Interviews from Quito. I'm Carla Gonzalez. Thank you for watching, and until next time.